Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video se analizará el artículo titulado Concepto, Instrumentos y Desafíos de la Educomunicación para el Cambio Social, del autor Alejandro Barranquero Málaga. Las décadas finales del pasado milenio supusieron una transformación radical de la comunicación humana con la incorporación de nuevas tecnologías de enormes potencialidades informativas. Pese a los avances, la cultura y la información siguen estando amenazadas por un proceso compulsivo de mercantilización y de concentración multimedia, sometidas casi sin límite a la lógica del lucro y a la pseudocultura. Este nuevo contexto ha traído consigo una problemática basada en la carente comunicación que se da entre las naciones y los grupos humanos. Por eso, para afrontar estas necesidades comunicacionales, se pretende implementar nuevos itinerarios y orientaciones de trabajo, como la educomunicación para el cambio social. Esta es básicamente un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que, pese a su ya larga tradición en diferentes regiones del mundo, siguen siendo bastante infrautilizadas por parte de instituciones y colectivos comprometidos con el desarrollo. Para entender el concepto de comunicación para el cambio social, hay que explicar primero el término desarrollo. Desde los tiempos de la Ilustración, la humanidad ha buscado el desarrollo de la sociedad, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando este tuvo cierto auge. Para ese entonces, surgen infinidad de programas de desarrollo que intentan acabar con las desigualdades de los países atrasados o subdesarrollados del tercer mundo, sobre las bases del crecimiento económico y la construcción nacional. Sin embargo, pocos años después de su puesta en marcha, estos proyectos desvelaron sus disfuncionalidades sociales y su carácter etnocéntrico, esencialista, limitado y utilitario. Hoy día, el desarrollo se entiende como un proceso de cambios cualitativos y cuantitativos experimentados por un grupo humano encaminados a su bienestar personal y social en diferentes órdenes, ya sea en el político, en el económico o en el cultural. El desarrollo está centrado no solo en lo humano, sino también en lo natural y necesita ser definido de forma autónoma por los propios sujetos del cambio, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras, es decir, tratar de que este desarrollo sea sostenible. El concepto de la comunicación también ha sufrido importantes transformaciones desde el nacimiento de la disciplina en Estados Unidos, durante el periodo de las entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. En un principio se consideraba como un instrumento bélico propagandístico más, dando prioridad al carácter persuasivo, unilineal y autoritario del actor de informar y dejando escaso margen de réplica o retroalimentación al receptor. La noción se fue ampliando poco a poco con la incorporación de nuevas corrientes de pensamiento que ponían el foco de atención en prácticas de resistencia y resignificación de los mensajes por parte del receptor. Ligada a ambos campos, la reflexión sobre la comunicación para el desarrollo nació también en Estados Unidos a finales de los 50 de la obra de Elbert, Daniel y Wilbur, principales valedores del dominio paradigma dominante o modernizador del cambio social. Esta práctica se busca, mediante modernas técnicas de persuasión, incorporar a la modernidad a las naciones y grupos sociales más desfavorecidos, en énfasis en base económica y cambio de actitudes individuales a favor del progreso y la técnica. Conceptualmente, el ámbito de la educomunicación para el cambio social distingue de modo preciso entre información y comunicación, pues la información es un acto unidireccional orientado a la transmisión de datos, ideas, emociones y habilidades. La comunicación, según Pasquali, es un proceso de doble vía posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional rige una ley de bivalencia, es decir, que todo transmisor puede ser receptor y que todo receptor puede ser transmisor. Según Fier, la comunicación vendría a ser el sinónimo del diálogo, una recuperación del sentido etimológico en el proceso de compartir, de poner en común con el otro. La idea fue citada al lado de la noción de la intersubjetividad de la Outreau y ya la larga tradición del pensamiento dialógico. Dado el cuestionamiento que ha sufrido el concepto del desarrollo durante los años 80, en la actualidad se privilegia la noción de la comunicación para un cambio social. Según el Consorcio de la Comunicación para el Cambio Social, esta se entiende como el proceso de diálogo público y privado a partir de los cuales los agentes deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, de qué es lo que necesitan y cómo pueden administrar colectivamente para realizar sus metas y mejorar sus vidas. Es decir, son los propios grupos humanos quienes deben decidir de forma autónoma sobre su devenir, a través de un proceso de diálogo y participación que genere conocimiento y acción.
Barranquero expone la idea de que para promover una auténtica comunicación transformadora, nuestras acciones tienen que estar intencionalmente dirigidas y sistemáticamente planificadas. Es decir, han de responder a una serie de estrategias y a unos objetivos previos. Esto debido a que a través de los años se han realizado un sinfín de investigaciones en diferentes países del mundo que han proporcionado la evidencia de que existen vínculos comprobables entre el desarrollo de un grupo humano y la comunicación. Con esto nos referimos a que toda acción de desarrollo implica una forma de entender la comunicación, y cualquier proceso comunicativo está a su vez conectado con algún tipo de transformación. Sin embargo, el cambio social positivo no aparece de forma casual o inmediata, sino que requiere un extenso periodo de trabajo. Destaca también ciertos aspectos principales como que, en comunicación y educación para el cambio social, interesa más el proceso de transformación colectiva que los propios productos, como puede ser el caso de un programa de radio en forma de spot, algún video o una campaña, bajo la idea de que este proceso debe promover el acceso, la participación y la apropiación final del mismo por parte de los propios actores implicados, y siempre teniendo en cuenta la pertinencia cultural de las acciones que se planteen, es decir, que éstas se atengan a las particularidades de cada cultura y cada lengua. En general, el campo de la comunicación y la educación para el desarrollo requiere una cierta flexibilidad metodológica. El método se construye en comunidad y se modifica en función de los problemas concretos que se vayan originando durante el proceso. Por eso mismo existen numerosas técnicas, desde las estrictamente participativas hasta aquellas de corte más persuasivo o modernizado. Menciona el autor que la comunicación-educación para el cambio social ha demostrado gran eficacia en diferentes áreas geográficas y en los ámbitos más diversos como el desarrollo rural y agrícola, el tema de la salud, la nutrición, los derechos civiles y culturales, el medio ambiente, la población, género, paz, infancia, catástrofes, etc. He aquí la importancia de la implementación de estos procesos metodológicos.